Estamos en medio de una serie estudiando 2 Corintios y hoy día vamos a estar en 2 Corintios capítulo 6, así que si tienen su Biblia, vayan ahí, 2 Corintios capítulo 6, está en el Nuevo Testamento, que es la segunda mitad de su Biblia, viene después de 1 Corintios, que viene después de Romanos. Si ha llegado a Gálatas, ha ido demasiado a la derecha, vuelve a la izquierda. 2 Corintios capítulo 6, capítulo es el número grande que se encuentra ahí en su Biblia. Los versículos son los números pequeños. Si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marque sobre Watch. Pueden ver los sermones anteriores de esta serie. Como estamos estudiando un libro de la Biblia, este libro de 2 Corintios originalmente era una carta escrita por Pablo para la iglesia en Corinto en el primer siglo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se ha asegurado de que esto forme parte de nuestra Biblia. El Espíritu Santo ha guardado la integridad de esta carta por miles de años, 3 diferentes continentes, cientos de idiomas de traducción. El Espíritu Santo se ha asegurado de que hemos mantenido la integridad de esta carta. Entonces es la palabra de Dios para nosotros. Como es un libro, una carta que fue escrita a la iglesia del primer siglo, ellos lo hubieran leído entera, por su enteridad. Entonces, al estudiar esto, queremos ver todo lo importante que se encuentra dentro de esta carta, todo lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos de ella. Por eso vamos nosotros leyendo esta carta por 8 o 9 semanas. Pero también es importante entender que lo que vamos a estudiar hoy día está construido sobre la fundación de lo que aprendimos en semanas anteriores. Especialmente el capítulo 6, es importante entender el capítulo 5 para entender lo que Dios va a hablar en el capítulo 6. Como la semana anterior hablamos del ministerio de reconciliación que Dios hizo para nosotros. Es muy importante que entendamos eso. Cuando hablamos del Evangelio, es importante que entendamos que Dios no solo nos ha perdonado gracias al sacrificio de Cristo, Dios nos ha reconciliado con sí mismo. Y si no estuvieron con nosotros, no tengo tiempo de predicar eso otra vez. Pueden verlo de la semana anterior. Pero hoy día, en el capítulo 6, Pablo va a hablar de la importancia de caminar en santidad. Y es importante cuando hablamos de la disciplina y de cómo caminar en santidad, que entendamos que la Biblia, hablando de caminar en santidad, no está hablando de religión ni de legalismo. Pablo no habla de caminar en santidad hasta después de haber hablado del ministerio de reconciliación que hace Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Ya ha hablado Pablo de que somos salvos por gracia, transformados por gracia, santificados por gracia, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, sobre la fundación de la gracia, Pablo va a hablar de la importancia de caminar en santidad. Y no podemos separar estos dos, porque si separamos los dos, si olvidamos del ministerio de reconciliación y la gracia del Señor, que es la obra del Señor en nosotros que nos transforma, al leer capítulo 6 sería muy fácil que nosotros nos convirtiéramos como los fariseos en religiosos y legalistas otra vez. Pero Pablo va a hablar de cómo caminar en santidad, entendiendo o asumiendo que nosotros, la audiencia hoy día y la audiencia original, haya escuchado acerca de la gracia y el ministerio de la reconciliación, que es la obra de Dios en nosotros que nos convierte más en la semejanza de Cristo, no nuestra obra. ¿Entienden? Es muy importante, porque Pablo mismo va a luego decir que somos salvos por gracia y no queremos volver al mismo servidumbre que teníamos a la obra antes de nuestra salvación. Específicamente hablando al judío, ¿no? Que el judío, para ser salvo en el Antiguo Testamento, tenía que cumplir obras de sacrificio.
Y Pablo dice, no, Cristo ha liberado, nos ha perdonado, nos ha salvado por gracia y no tenemos que volver a vivir bajo obras otra vez para ser santos, ¿no? Entonces, hoy día en el capítulo 6 vamos a hablar de cómo caminar en santidad. Ay. Gracias. Hebreos capítulo 12, versículo 1. No tiene que ir ahí, yo les voy a decir. En Hebreos, el autor de Hebreos dice que nosotros caminamos encadenados, ¿así se dice? Encadenados, entrapados en pecados, muchos de nosotros. Y de esto se trata este capítulo. Pablo nos va a estar hablando de que somos salvos por gracia, pero todos estamos en proceso. Que diariamente el Espíritu Santo nos está santificando, transformando en la semejanza de Cristo. Pero que hasta que vuelva Cristo o nosotros muramos, seguimos en proceso. Y todos nosotros luchamos con pecados, aun siendo cristianos. Y eso no indica que eres un mal cristiano el hecho de que luchas con pecado. Significa que eres humano, ¿no? Y que estás en proceso. Y que toma tiempo dejar que el Espíritu Santo saque y quite todo ese pecado que está dentro de nosotros. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 1, habla de esos pecados que nos encadenan a cada uno de nosotros. Y para todos nosotros, quizás esos pecados son diferentes. Tiene que ver con las maldiciones generacionales de las cuales venimos. Todos nosotros vivimos bajo una maldición del pecado de nuestros antepasados. En otras palabras, todos nosotros somos pecadores por la obra de Adán y Eva que pecaron al principio. Del hecho de que Adán y Eva pecaron, todas sus generaciones, todas las generaciones después de Adán y Eva van a luchar con el pecado. Es por eso que Cristo tuvo que nacer de una virgen, para no tener la maldición generacional de la humanidad sobre él, para que él pudiera vivir la vida sin pecado. Y la pregunta para nosotros es, o la pregunta que tenía la iglesia en Corinto es, si soy salvo, ¿por qué sigo luchando con algunos pecados? Y Pablo les va a decir, bueno, el hecho de que luchamos con pecados no significa que debemos de abusar de la gracia de Dios sobre nosotros. En otras palabras, había muchos cristianos en el primer siglo en la iglesia en Corinto que habían entregado su vida al señorío de Cristo, habían sido salvos, el Espíritu Santo ha venido, los ha sellado, ha empezado la transformación dentro de ellos, pero siguen pecando con algunos pecados. Y ellos dicen, bueno, Pablo dice que somos salvos por gracia, entonces yo no me tengo que preocupar y puedo vivir como quiera, porque Dios ya me ha perdonado de todos mis pecados, entonces puedo vivir como cualquier heretic. ¿Cómo se dice heretic en español? Eso. Gracias, hermano. Como cualquier pecador. Y puedo abusar de la gracia de Cristo. Y Pablo dice, no. El hecho de que somos salvos por gracia, el hecho de que somos transformados por gracia, no significa que debemos de abusar de la gracia. Tampoco debemos de vivir como religiosos y legalistas, como si fuéramos santificados por nuestra obra, porque no somos santificados por nuestra obra, pero tampoco debemos de abusar de la gracia y vivir como queremos, porque hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo. Entonces, el hecho de que luchas tú y yo con pecados todavía no significa que debemos de abusar de la gracia tampoco. Estos pecados que nos atrapan a cada uno y son diferentes para cada uno, dependiendo de quizás sus padres, sus abuelos, los antepasados, pecados que han sido pasados, pecados generacionales que han sido pasados de una generación a la otra.
¿Cómo tratamos con eso? El teólogo Michael Herdman dice, pecados encadenados son esos con cuales continuamente luchamos y tenemos una debilidad para ellas. Todos tienen pecados encadenados. Gracias. Con las cuales luchan. Ya puede ser los chismes, la mentira, el enojo, la ira o cualquier otra. Pero los cristianos no automáticamente se convierten en perfectos el día en que son salvos. No, sino que continuamente están siendo transformados y continuamente están luchando con estos pecados encadenados. Sin embargo, cuando nos convertimos en cristianos, cuando entregamos nuestra vida al Señorío de Cristo, lo que sí ha sido roto es que estos pecados ya no tienen el poder para encadenarnos más. En otras palabras, todos nosotros tenemos pecados con los que luchamos. Y antes de ser salvos, los pecados generacionales que han sido pasados a mí, yo no tengo el poder para resistir ni quebrantar esos pecados generacionales en mi vida. Ellos me controlan y me encadenan. Pero cuando entrego mi vida al Señorío de Cristo y el Espíritu Santo viene y pone su sello sobre mí y entra en mí, esos pecados encadenados generacionales se rompen. A la misma vez, como un cristiano, este pecado generacional ya no tiene control sobre mí a menos que yo sigo entregándole control sobre mí. Antes de ser salvo, este pecado me controlaba y yo no tenía control. Ahora que soy salvo y el Espíritu Santo vive en mí, todo poder de Dios para romper este pecado generacional está dentro de mí, pero depende de mí si voy a caminar en la autoridad de Cristo o voy a seguir entregándome la autoridad de este pecado en mi vida. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi vida generacionalmente hay un pecado de adicción generacional sobre mi familia. Todos los hombres Dietz en mi familia se entregaban a la adicción, muchas veces al alcoholismo o al tabaco. Y mi abuelo tomaba mucho antes de salvarse. Cuando entregó su vida al Señorío de Cristo, él tuvo una decisión que iba a tomar, si iba a seguir entregando autoridad en su vida al alcoholismo o iba a caminar en la autoridad de Cristo y caminar en libertad de ese pecado. Entonces mi abuelo decidió que no iba a caminar en ese pecado. Mi abuelo no se salvó hasta que era adulto, mi padre ya había nacido, mi padre ya era joven. Entonces mi padre también luchó con la adicción, no al alcoholismo, porque mi abuelo había rechazado, había quebrantado eso, pero él luchaba con la adicción al tabaco. Y cuando nació mi hermano mayor, mi padre se salvó y él decidió caminar en la libertad que Dios le había entregado a él y él salió de esa adicción al tabaco. Yo nunca he luchado con una adicción al alcoholismo ni al tabaco, pero reconozco que es un pecado generacional que ha encadenado a mi familia, que literalmente dentro de mí, dentro de mi ADN, existe una adicción, una disponibilidad a la adicción a esas cosas. Entonces yo no tomo alcohol, no porque la Biblia dice que tomar alcohol es malo, la Biblia solo dice que es pecado emborracharse. Pero yo sé que yo tengo la disponibilidad a la adicción al alcoholismo, entonces yo no tomo. No fumo tampoco. Pero yo soy una de esas personas raras que cuando entro en un edificio y alguien está fumando algo así, y la mayoría de ustedes dicen, ay, ese olor, qué asco. No.
Yo cuando huelo el olor al cigarrillo o algo, me gusta. Y aunque nunca he fumado, yo soy una de esas personas, no tengo bolígrafo. Yo soy una de esas personas que siempre tengo algo, ¿no? Como un bolígrafo. Yo cuando estoy escribiendo, estudiando, trabajando, ¿no? Y estoy escuchando algo así, sin pensarlo, yo empiezo a hacer esto. Nunca he fumado, pero mi familia sí. Y es algo a lo cual yo estoy predispuesto. Entonces yo tengo una decisión, según lo que dice Pablo. Yo puedo abusar de la gracia de Dios y decir, pues, como tengo ese deseo, ya que soy salvo, si Dios no quisiera que yo fumara, Él me hubiera quitado el deseo, y abusar de la gracia de Dios. Pablo diría que eso no es bueno. También yo puedo decir como pastor y cristiano, mira, el fumar no es bueno, el tomar no es bueno, el emborracharse o ser adicto al tabaco es un pecado, entonces yo como cristiano no solo no voy a tomar yo y no fumar yo, sino que voy a decir que quien quiera que tome está pecando. Y eso sería legalismo, porque la Biblia no dice eso. Pablo lo que dice a la iglesia de Corinto es que yo debería de no hacer ninguno de los dos. Ni abusar de la gracia de Dios, ni tampoco convertirme en un legalista y un religioso, sino que debería de caminar en santidad. ¿Y cómo hago eso? Rindiendo mis deseos diariamente al señorío de Cristo. Entonces yo he decidido que yo no voy a tomar, porque yo sé que soy predispuesto al alcoholismo. Entonces ni siquiera voy a tocar el alcohol. Pero si salgo contigo a comer a un restaurante, si voy con Donald, donde está cantando Donald, y estoy sentado con Margarita y ella quiere tomar una margarita, yo no voy a juzgarla a ella. Porque quizás ella no tiene los mismos pecados generacionales que yo tengo y ella puede tomar margarita sin emborracharse y está bien. Entonces no voy a convertirme en legalista, no voy a abusar de la gracia de Dios, pero voy a caminar en santidad. Voy a caminar en la libertad de que Cristo ha dado a mi familia, para mí, y no voy a juzgar. Y yo nunca he ido con Margarita cuando ha tomado margarita. Quizás ni siquiera le gusta la margarita, pero cae bien porque su nombre es Margarita. Lo importante de este mensaje hoy día es esto. Tú y yo podemos tener victoria sobre los pecados que nos encadenan. Si no escuchas nada más, escucha esto. Tú y yo podemos tener victoria sobre los pecados generacionales que nos encadenan. Amén. Entonces en este capítulo Pablo nos va a dar ayudas prácticas para tener victoria sobre estos pecados y poder caminar en santidad a la misma vez. Entonces yo voy a darles 4 ayudas prácticas que Pablo nos enseña en este capítulo 6 de 2 de Corintios. ¿Listos? Ahí en sus guías de alabanza pueden tomar notas. Número 1. La primera ayuda que nosotros debemos de practicar es esto. Debemos de reconocer que la gracia de Dios existe en nuestras vidas hoy y cada día. Debemos de reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas hoy y cada día. Miren los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano. Porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Aquí Pablo
reconoce y les recuerda a la iglesia en Corinto de que no solo existió la gracia de Dios cuando fueron salvos, sino que la gracia de Dios existe para ellos cada día. Hoy día es el día de salvación. ¿A quién le está hablando Pablo en esta carta que ha escrito? Eso es una pregunta. ¿A quién está hablando? Ya se los he dicho. ¿A quién? Exacto, pero no solo a los corintios. ¿Quién en Corinto le está hablando? A la iglesia de Corinto. En otras palabras, Pablo está hablando a un grupo de cristianos en Corinto. Y él les dice a ellos, como cristianos, como la iglesia de Dios, todos ya son salvos. Sin embargo, todos han entregado su vida al señorío de Cristo. Sin embargo, Pablo les dice a ellos que la salvación es para hoy. ¿Qué significa eso? ¿Es necesario que tú y yo nos salvemos cada día? No, la salvación es una vez para siempre. Sin embargo, lo que está diciendo Pablo es, aunque tú y yo somos salvos una vez para siempre, deberíamos de vivir como si estuviéramos salvándonos cada día. ¿No? Si nosotros viviéramos con la actitud de que cada día es el día que yo necesito rendir cada día al señorío de Cristo. Así es como deberíamos de vivir. Tú y yo, cuando entregamos nuestra vida al señorío de Cristo, fuimos salvados desde ese momento para el resto de la eternidad. Sin embargo, deberíamos de vivir cada día como si necesitáramos rendir nuestra vida al señorío de Cristo para ese día, ¿no? La gracia es diaria. No solo deberíamos de vivir así, sino que Pablo dice en estos versículos que la gracia del Señor es nuevo para cada día. Y eso es bellísimo. Porque como tú y yo seguimos luchando con los pecados generacionales y los nuevos pecados que vienen, porque si yo me salvé a los 7 años, las tentaciones para un niño de 7 años son muy diferentes que las tentaciones para un hombre, ¿no? O una mujer. Entonces van a haber nuevas tentaciones y nuevos pecados con los que luchamos mientras van cambiando las circunstancias de nuestra vida. Entonces Pablo dice, mira, la gracia del Señor es nuevo para cada día. Y qué bello es eso. Porque mientras estoy en proceso de ser cambiado por la señoría de Cristo a través de su Espíritu Santo en mí, hay gracia cada día para los pecados con los que estoy luchando. Gloria a Dios. Tú y yo necesitamos esa gracia cada día. Necesitamos la misericordia y la gracia tanto para la justificación cuando fuimos salvados, como para la santificación, el proceso de ser cambiado en la semejanza de Cristo diario. Gálatas 3, 2 al 5 dice esto. Déjame preguntarles a ustedes. ¿Alguno de ustedes recibió el Espíritu Santo obedeciendo la ley de Moisés? Claro que no. Acuérdense, el Espíritu Santo no vino a este mundo hasta que Cristo había resucitado y ascendido al cielo. Claro que no. Ustedes no recibieron el Espíritu Santo por la obra, no. Ustedes recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Qué necio sería empezar su nueva vida en el Espíritu Santo tratando de ser un buen cristiano por la obra? Como fuiste salvado por la gracia, eres transformado por gracia, no por obra. Es el Espíritu Santo que obra milagrosamente en ti y en mí cuando obedecemos la ley de Dios. Lamentaciones 3, capítulo 3 dice, es el amor de Dios que nunca falla. Sus misericordias nunca tienen fin.
son nuevos cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Gracias a Dios. Como la primera aplicación hoy día, asegúrate de que eres no solo justificado por la gracia de Dios, has entregado tu vida al Señor y de Cristo, pero asegúrate también de que estás viviendo diariamente por la gracia de Dios, siendo transformado por su gracia y su misericordia. Si nunca has entregado tu vida al Señor y de Cristo, hazlo ahora. No esperes. Abre tu corazón para que el Espíritu Santo pueda venir, tomar autoridad en tu vida y empezar a entregar su gracia nueva diariamente a ti. Qué bello. Lo segundo que yo veo que dice Pablo aquí es que tú y yo no debemos de dejar de caminar en santidad. Debemos de reconocer la gracia de Dios y debemos de caminar en santidad. Mira los versículos 3 al 13. No somos motivo de tropiezo para nadie, para que tampoco nadie hable mal de nuestro ministerio. Más bien, siempre damos muestras de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades y en las angustias. En los azotes, en los cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos y en los ayunos, en la pureza y en el conocimiento de la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces, desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Ay, Corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto nuestro corazón. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábranos su corazón. Aquí Pablo menciona muchas cosas por las que ha pasado. Y si hay alguien que tenía una buena excusa para dejar de caminar en santidad, sería Pablo. Este Pablo se convirtió, entregó su vida al Señor y de Cristo, y desde ese momento en adelante ha pasado encarcelado, torturado, han tratado de matarlo, ha sido mordido por un serpiente que debió de haberlo matado, ha estado, él va a estar, ¿cómo se dice? Cuando un barco... náufrago. Ha sido naufragado en una isla por unos años. Ahora, mientras escribe esto, va a ser arrestado y van a llevarlo a tribunales donde va a perder su tribunal. Finalmente, Pablo le van a cortar la cabeza a él. Si alguien tiene excusa para decir, mira, esto de ser cristiano sería Pablo. Sin embargo, en vez de usarlo como una excusa, Pablo dice, no, en todas estas cosas Dios me ha entregado gracia nueva día tras día tras día. Entonces, aún pasando por todo esto, yo no voy a dejar de caminar en los caminos de Dios. Voy a caminar en santidad. Voy a ser obediente a mi Señor porque Él es bondadoso, misericordia. Él me perdona todos mis pecados y día tras día sus misericordias y gracias son nuevas. ¿Por qué dejaría de vivir para este Señor? Muchos de nosotros, apenas empieza algo malo, ¿qué es lo que hacemos? Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has dejado que esto me pase a mí? Ay Dios, si solo hicieras esto, yo haría.
esto, ¿no? El autor Chuck Swindoll, pastor, dice, todos nosotros tendremos tiempos difíciles. Pablo luchó con muchas luchas interiores, aflicciones, sufrimientos, depresión, estrés mental y emocional. Él había experimentado abuso, torturación, encarcelamiento, de todo. Sin embargo, Pablo nunca dejó de alabar a su Señor y hablar de la gracia del Señor. Es más, en uno de los tiempos más difíciles de su vida, tirado, encarcelado, no en un cárcel como hoy día, sino que encarcelado en un, ¿cómo se dice esto? Cuando uno usa el baño y hace un hueco en el suelo para usar el baño, ¿cómo? Litrina. Pablo fue encarcelado en un litrina romano. Literalmente, ahí es donde estaba encarcelado cuando él escribe el libro de Filipenses. Y en Filipenses 4, versículo 11 al 13, Pablo escribe estas palabras. He aprendido que en cualquier situación puedo tener gozo. Aunque esté tirado lo más bajo cualquier circunstancia, he aprendido el secreto de tener gozo. Y escribe estas palabras que todos nosotros conocemos. Yo puedo hacer todo por Cristo que me fortalece. ¿Sabían ustedes que Pablo escribió esas palabras en una cisterna, carcelado romano? No, nosotros escuchamos esas palabras cuando un jugador de fútbol dice, yo puedo hacer todo a través de Cristo que me fortalece, ¿no? No, Pablo escribió esas palabras literalmente sentado entre la mugre romano, encarcelado, esperando la muerte. Y él dice, todo lo puedo a través de Cristo que me fortalece. Wow. ¿Por qué? Porque Pablo había decidido que cada día él iba a caminar en santidad, no importa su circunstancia temporal. Él literalmente no estaba viendo lo que estaba pasando en su día de hoy. Él tenía los ojos firmemente puestos en su Señor y en la eternidad. Entonces él dice, hoy puede ser uno de los peores días por los cuales he pasado, pero mañana la misericordia de Dios y la gracia de Dios serán nuevas para ese día. Entonces yo voy a vivir día por día por la gloria de Dios. Y en vez de dudar en Dios, voy a caminar en santidad, como Él me ha enseñado a caminar. No solo debemos de conocer al Señor y vivir por su gracia día tras día, debemos de seguir caminando en santidad, no importa lo que esté pasando alrededor de nosotros. La tercera cosa que Él nos enseña es que nosotros debemos de separarnos de gente y situaciones que nos llevan a pecar. Mira lo que dice versículos 14 al 18. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto,
el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Ahora ya sabemos, por lo que hemos aprendido en semanas anteriores, que Pablo no está insinuando que ellos no deben de vivir entre los que no son creyentes, ¿no? Ya estudiamos eso. Pablo ha dicho, es más, que nosotros tenemos la misión de llevar el evangelio de reconciliación al mundo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pues literalmente él no está diciendo que no debemos de vivir entre el mundo, pero no debemos de unirnos al mundo. Y literalmente él está hablando, metafóricamente aquí, habla de un matrimonio, como una unión, un pacto. No entren en pacto con las cosas del mundo. Para caminar en santidad, nosotros debemos cuidadosamente regular nuestro ambiente. Pregúntate esta mañana, ¿qué es lo que yo veo en la tele? ¿O cuáles son los sitios de web a los que visito? ¿Cuáles son los apps que tengo sobre mi teléfono que voy a menudo? ¿Cuáles son las personas, no las personas del mundo con quien tengo contacto diariamente, cuáles son las personas con quien me uno? Mis hermanos, en inglés tenemos un dicho, my ride or die. Cállate. ¿Cuáles son esas amistades que son más que una amistad? Son la gente con, si ellos te llaman, tú estás ahí para ellos, ¿no? ¿Con quién te estás uniendo? ¿Qué está influyendo tu vida? 1 Corintios 15:33 dice, no sean decepcionados. Compañía mala arruina el moral. Arruina el moral. Hay un dicho en inglés, un viejo dicho que dice, a bad apple ruins the whole barrel. Una manzana mala corrompe todas. Un pastor, Charlie Jones, dijo, eres la misma persona hoy que serás en 5 años. Eres la misma persona hoy que serás en 5 años, por excepción de 2 cosas: los libros que lees y las personas con quien tienes comunidad. Elija cuidadosamente. El versículo 17 que leímos aquí del capítulo 6 dice, no estés en compañía, no te unes con la gente inmoral. Sepárate de ellos. No de presencia física, sino de cómo vives tu vida, ¿no? Yo puedo ir al trabajo donde no hay ningún otro creyente y cuando ellos están hablando de todo tipo de groserías, yo puedo estar físicamente en su presencia, pero no ser parte de ellos en la manera en que hablo yo. Puedo separarme de ellos en cómo controlo mi lengua, ¿no? Yo puedo cantar en un lugar que no está cantando de las cosas de Dios. Y puedo cantar, pero no ser parte de ellos a la misma vez. Caminar de una manera diferente entre medio de ellos, ¿no? Puedo separarme estando físicamente en medio de ellos. Para perseguir santidad en mi vida, es necesario que yo me separe de las cosas del mundo y que invierta ese tiempo y esa energía poniendo las cosas de Dios dentro de mí, ¿no? Entonces, en vez de pasar 10 horas a la semana viendo la telenovela, ¿qué pasaría si pasara 6 horas de la semana viendo cosas de Dios? The Chosen o alabanza o algo así.
En vez de visitar esos sitios de web de pornografía, ¿qué pasaría si empezara a visitar sitios de web escuchando prédicas de diferentes pastores durante la semana? En vez de dejar que la gente que no son salvos en mi vida me influyan a mí, ¿qué pasaría si yo decidiera que voy a influirles a ellos? En vez de leer esas novelas, me da risa todas las esposas que me hablan de sus esposos que luchan con la pornografía, y cuando empiezo a hablar con ellas, aprendo rápidamente cuántas novelas románticas están leyendo, ¿no? El hecho de que no tienen fotos en el libro no significa que es menos pornográfico que la pornografía de la cual está luchando tu esposo. En vez de leer esos libros, lea libros cristianos. En vez de salir con ese hombre o esa mujer que no ama a Dios, voy a solo salir con mujeres o hombres, si eres soltero, que aman a Dios, ¿no? Y eso es muy importante. Aquí Pablo literalmente está hablando de relaciones, él está hablando de relaciones románticas. No te unas con gente que con la que no compartes la misma convicción. Porque lo que estaba pasando en Corinto es que había muchos hombres y mujeres que se estaban involucrando románticamente con gente que no conocían a Cristo. Literalmente decían, pues yo sé que si yo salgo con ellos románticamente puedo. Literalmente lo que estaban haciendo era crear una excusa. Yo puedo ser un misionero romántico. En mis relaciones con ella, como si yo les demuestro el amor de Dios, ellos se van a enamorar con Dios también y yo los puedo llevar a. No. Eso es una excusa para unirte con alguien que no tiene la misma convicción. No. Tres cosas importantes hablando de ese tema, y esto se los doy gratis. No es parte de día, pero se los doy gratis. Si tú estás casado con alguien que no conoce a Cristo, la Biblia dice que deberías de mantenerte casado con ellos y ganarlos para el Señor. La Biblia dice que no deberías de casarte con alguien que no es cristiano, pero si ya estás casado con alguien que no es cristiano, ore por ellos y demuéstrales el amor de Dios hasta que ellos conozcan a Cristo. Eso lo dice en Mateo capítulo 5, 32, en Mateo 19, 9, 1 Corintios 7, 15. A menos que un par de cosas. A menos que ellos te estén abusando físicamente. Literalmente en Mateo 5:32, cuando habla si tu marido o tu esposa están en una relación de adulterio, Cristo dice que si eso pasa hay razón para divorcio. Y literalmente la palabra de adulterio que usan capítulo 5:32 Mateo en el griego literalmente incluye en una relación abusivo, físicamente abusivo, emocionalmente abusivo. O si tu esposo o tu esposa se divorcia de ti o te abandona a ti, Cristo dice que puedes encontrar otra relación. Pero si una de esas tres cosas no está pasando, que deberías de mantenerte en el matrimonio, orar por ellos y tratar de demostrar la gracia de Dios para que ellos se salven. La segunda cosa importante es que Pablo indica que no deberíamos de entrar en relaciones románticas con gente que no aman a Cristo. No significa que no pasamos tiempo con los no cristianos, pero no entramos en una relación emocional romántica. En 1 Corintios capítulo 5, la Biblia dice que debemos de construir relaciones sanas con los no creyentes, pero no casarnos o estar románticamente involucrados con ellos.
También la Biblia dice en Mateo capítulo 18 que tú y yo debemos de ser gente que no causa a otro hermano o hermana a tropezarse. En otras palabras, como ustedes saben que yo soy predispuesto al alcoholismo, quizás si salen conmigo, no tomarían alcohol cuando están conmigo, porque saben que mi familia ha luchado con eso, ¿no? O si yo sé que tú luchas con la adicción al chocolate, si yo salgo a comer contigo, no voy a comer un postre de chocolate enfrente de ti, ¿no? Voy a comer el cheesecake. Me sacrificaré para ti. Número 4, y la última. Pablo indica que nosotros debemos de conocer y clamar las promesas de Dios para nuestra vida. No solo debemos tú y yo de recibir la gracia diariamente de Dios, no solo debemos de caminar en santidad, no solo debemos de separarnos de las cosas que no son de Dios, pero también debemos de conocer y clamar las promesas de Dios para nuestra vida diariamente. Mira lo que dice capítulo 7, versículo 1. Amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿De qué promesas está hablando Pablo aquí? De todas las promesas de Dios que se encuentran en su palabra para nosotros. En otras palabras, Pablo dice, mira, Dios ha dado todo tipo de promesas para nosotros en esto. Y no hay mejor cosa para ti y para mí cuando estamos viviendo en este mundo caído que conocer las promesas de Dios. Porque si Dios ha prometido algo, no hay mejor cosa que recordarle a Él de sus promesas que nos ha dado a nosotros, ¿no? Porque cuando clamamos las promesas que Dios nos ha dado, no solo estamos recordándole a Él que Él ha prometido esto para nosotros, también estamos recordando a nuestro ser que Dios no nos ha abandonado. Cuando yo estoy en medio de un mundo caído, estoy en medio de una circunstancia difícil, en vez de creer la mentira del enemigo que Dios me ha abandonado, voy a recitar las promesas que Dios me ha dado en mi vida, para que el enemigo se recuerde que Dios ha prometido estar conmigo y para recordarle a mi ser que Dios no me ha abandonado. Él me ha dado promesas. Y si no los ha cumplido todavía, significa que aún Dios no ha terminado conmigo, ¿no? Pablo se refiere a varias promesas en la Biblia. Por ejemplo, Levítico 26:12 y Isaías 52:11, que él acaba de recitar en los versículos 16 y 18 de 2 Corintios. Promesas que el Espíritu de Dios tomará residencia dentro del creyente y que será un padre para nosotros cuando nos separamos del mundo. En otras palabras, sí, separarte del mundo puede hacerte sentir emociones de aislamiento a veces. Puede hacerte sentir como que estás solo a veces. Cuando todo el mundo está yendo al fin de semana a festejarse y tú sabes que no puedes ir con ellos, las emociones de solitud, soledad, un poquito de depresión puede venir sobre ti. Y en esos momentos que debes de recordarte de las promesas de Dios, que Dios ha puesto su Espíritu Santo dentro de ti, que Dios es tu Padre. Y que cuando tú caminas en santidad y obedeces las cosas de Dios, Él no se olvida de ti. Entonces cuando el enemigo viene sobre esas emociones de soledad y dice, mira, Dios te ha abandonado. No.
Sí, quizás me siento solo hoy día, este fin de semana, porque todos mis amigos están yendo a hacer cosas que no son buenas para mí. Pero yo no estoy solo. Dios está conmigo. Y hay bendición en obediencia de Dios. Y aunque yo no veo el fruto de Dios por no ir con ellos y estar en soledad, yo sé que vendrá porque es promesa de Dios que Él está obrando en mí. Y yo prefiero la promesa de Dios que la certidumbre de un buen tiempo este fin de semana. ¿No? Mira todas las promesas que Dios nos ha dado. En Salmos 18 y en Isaías capítulo 40, Él promete darnos fortaleza. En Juan 16:13, Él promete ser nuestro guía en momentos difíciles. En Isaías 41, versículo 10 al 14, Él promete ser nuestra gran ayuda en tiempo de necesidad. En Salmos 32, versículo 8 y Juan capítulo 14, 26, Él promete darnos instrucción en cómo debemos de vivir nuestra vida. En Proverbios capítulo 2 y Santiago capítulo 1, Él promete darnos sabiduría en momentos de necesidad. En Juan 14 y 2 de Pedro 3, Él promete darnos el cielo cuando muramos. En Hechos capítulo 2 y Efesios capítulo 1, Él promete darnos el Espíritu Santo para ayudarnos y vivir dentro de nosotros. En Salmos 132 y en Gálatas capítulo 5, Él promete darnos gozo en todo momento. En Romanos capítulo 8, Él promete darnos una vida espiritual. En Juan capítulo 11, Él promete darnos resurrección de vida también. En 2 Corintios, Él promete darnos toda gracia suficiente por toda necesidad. En 1 Timoteo 4 y Santiago capítulo 1 promete darnos tesoros eternos. En 1 de Juan promete contestar nuestras oraciones. En Filipenses capítulo 4 promete darnos provisión financiera para todas nuestras necesidades. Quizás no todos nuestros quereres, pero sí todas nuestras necesidades. En 1 de Juan promete darnos perdón. En Proverbios 26 y Lucas capítulo 15 promete darnos o promete ser nuestro Padre, tal como el Padre del Hijo que había abandonado a su Padre. En Filipenses capítulo 1 promete que terminará toda obra que ha empezado en nosotros. O que cumplirá toda obra que ha empezado en nosotros. En Isaías capítulo 53 promete sanar todas nuestras enfermedades. Quizás no en este mundo, pero todos nosotros recibiremos sanación completo cuando vuelva Cristo. Pero algunas veces sana en este mundo también. Amén. Pregúntale a Pablo lo que Dios hizo por él hace un par de semanas. Estuvimos orando por él y Dios lo sanó milagrosamente. Él le puede contar esa historia. Es una de las más recientes que conozco. En Mateo 24 y 28 promete alcanzar o demostrar su evangelio a toda nación y todo tribu antes de que vuelva. En Génesis capítulo 2, Él promete que cuando nos casamos en los ojos de Dios, Él nos hace uno. Este diciembre yo estaré casado por 25 años, saliendo con mi esposa por 28 años. Yo no sé qué haría sin ella, porque ella y yo literalmente somos uno. Cuando has estado casado por esa cantidad de tiempo, uno puede terminar lo que el otro está diciendo antes de que termine de decirlo. No. Uno puede saber lo que está pensando el otro sin tener que decir cualquier cosa. Simplemente lo sabe. Filipenses capítulo 4, Dios promete que yo puedo hacer todo. Todo lo que necesite hacer a través de Cristo quien me fortalece. Y esas solo son algunas de las promesas que Dios nos ha dado.
Yo no sé lo que está pasando en tu vida hoy día. Yo no sé en qué circunstancia te encuentras. Pero lo que sí sé es que la gracia de Dios es suficiente para reconciliarte a Él. Y la gracia de Dios es nueva cada día para que puedas caminar en santidad por ese día. Y que cuando caminamos en santidad, Dios obra en y a través de nosotros. Amén. Señor, nosotros queremos entregarnos a tu santidad. No como manera de religión o legalismo, sino para ser usado y transformado por ti. Señor, nos rindamos a la obra de tu Espíritu Santo en nosotros y queremos caminar en tus promesas, Señor. En todas las promesas que acabamos de leer, Señor. Todas las promesas que tú nos has entregado a través de tu palabra. Para que el mundo alrededor de nosotros vea que hay algo diferente en nosotros y que ellos también llegan al lugar donde reconozcan su necesidad de salvación a través de tu Hijo Jesucristo y quieran también recibir de las promesas, de la belleza, de la misericordia, el perdón y la gracia nueva diariamente que viene solo a través de una relación contigo. Señor, nos rindamos a ti y pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros, librándonos de los pecados con los que luchamos diariamente, Señor. Dándonos la fortaleza para salir de ese pecado y caminar en santidad, no para ganar aprobación por ti, porque ya hemos sido aprobados por la obra de Cristo, sino para salir de ese pecado y recibir la bendición que viene de parte de una vida caminando en santidad, recibiendo todas las promesas que has prometido darnos. Te alabamos esta mañana, Señor, y pedimos que obres en cada uno de nosotros, liberándonos del pecado y bendiciéndonos con gracia nueva. En nombre tuyo, Jesucristo, pedimos todo.